Buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. Voy a explicar el ejemplo 1 que aparece en la guía de cuarto diferenciado respecto del método de división sintética o la llamada regla de Ruffini para dividir polinomios. ¿Ya? Lo voy a explicar acá. A ver, ¿qué debemos recordar respecto de una división? Que dada una división, uno encuentra el dividendo, que es la primera componente, el divisor, el cociente, que es el resultado de la división, y el resto, que es lo que sobra de cuando uno hace la división. Entonces, por ejemplo, si yo divido el 26 por el 4, digo que el 4 en el 26 contiene 6 veces, porque 6 por 4 es 24, a 26 me sobran 2. El 2 es el resto, el 6 es el cociente, el divisor es el 4 y el 26 el dividendo. Ahora, ¿qué es lo que dice la división sintética o en qué consiste la división sintética? La división sintética se aplica siempre y cuando los polinomios con los que yo voy a trabajar cumplan con algunos requisitos. Primero que nada, que el polinomio con el que voy a dividir tenga un grado menor que el polinomio que es dividendo. ¿Ya? En este caso se cumple. Yo voy a dividir este primer polinomio, que es de grado 2, por un polinomio de grado más pequeño. Es más, para poder aplicar la regla de Ruffini o la división sintética, el grado de este polinomio debe ser siempre 1 y tener la forma x más un número o menos un número. ¿Ya? En este caso se cumple. ¿Qué hace usted para hacer la división sintética? Considera los coeficientes del polinomio y los coloca en la tabla, en el mismo orden decreciente que aparece. Es decir, que el primer numerito que yo debería colocar en la tabla acá sería el 4, pues corresponde al x elevado a 2, el número siguiente que es el menos 3 y finalmente el 1, positivo. ¿Ya? Cuando coloque el número que aparece acá en la división, debo colocar siempre el número opuesto al que está explícito en el polinomio. ¿Qué quiere decir? Que si aparece menos 2, yo coloco más 2. Si apareciera más 2, yo coloco menos 2. Siempre lo opuesto. Por lo tanto, acá me correspondería colocar el 2 positivo. ¿Qué hago luego? Parto la división colocando el primer coeficiente repetido al final de la tabla. Es decir, que este 4 lo bajo. Luego digo 4 por 2, 8. Ese resultado lo coloco debajo del menos 3. Luego, estas dos cantidades de acá son de signos distintos, por lo tanto se restan. Si al 8 le quito 3, me quedan 5. Nuevamente repito la operación y digo 5 por 2, 10. Y el 10 lo vuelvo a colocar debajo del coeficiente siguiente. Vuelvo a operar. El 10 con el 1 suman 11. Este último numerito siempre va a corresponder al resto de la división. Todos los coeficientes que aparecieron acá pasan a ser el cociente o el polinomio cociente, que se designa como c de x. Ahora, si yo partí con la x en grado 2, el polinomio cociente me baja en un grado. Significa que el 4 que yo voy a colocar acá, lo tengo que colocar con la x elevado a grado 1. Es decir, no le escribo el grado porque acostumbrémonos a que habitualmente el exponente 1 no se anota. Y luego el otro número que apareció acá, que es un 5 positivo. Entonces, ¿qué significa esto? Lo voy a explicar acá abajo. Que yo dividí el polinomio 4x elevado a 2 menos 3x más 1 por el polinomio x menos 2 y el cociente, que es esto de acá, corresponde al polinomio cociente, es el resultado de esta división. Por lo tanto, acá yo debería colocar que es 4x más 5. Ese es el que yo llamo polinomio cociente. Y este numerito que me dio acá la tabla corresponde al resto de la división, es decir, al 11. Y ahí terminó la división. Entonces tengo el resultado y tengo el resto de la división.
Ese es el método de división sintética. Espero que les haya quedado medianamente claro. Cualquier consulta por Instagram.